Bueno es nuestro Dios y poderosa es su palabra, la cual buscamos con sinceridad, porque estamos convencidos de que este mensaje que está aquí en la Santa Biblia es la voluntad de Dios para nosotros. Y aunque haya sido escrito hace tanto tiempo, sabemos que sigue siendo útil, efectivo para cada una de nuestras vidas, porque su palabra permanece para siempre. Y en ella encontramos la expresión de todas las áreas de nuestro ser. Aquí en la escritura hay aspectos relacionados a toda nuestra vida humana. Si bien es cierto, hay algunos detalles que tal vez no están expresados en la totalidad o en la claridad que nosotros quisiéramos que estén, porque tienen que ver o hay que considerar, ¿verdad?, ese aspecto cultural, ese aspecto de tiempo, de espacio, ¿verdad? Pero no hay duda que esos principios siguen siendo extraíbles, aplicables para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de un principio bíblico que es muy importante para nuestra vida y que requiere de nosotros mucha sinceridad, que requiere de nosotros mucha humildad. Es un tema complicado para muchos, pero importante y necesario de abordar, porque así estamos convencidos lo quiere el Señor. Abra su Biblia, por favor, o busque el texto, no sé si está utilizando algún aparato digital. Busque por favor conmigo, acompáñenme a tener esta lectura del Salmo 55. Salmo 55, el libro de los Salmos, capítulo 55. Voy a leer del versículo 12 al 14. Espero para que usted lo ubique y siga con su vista la lectura, por favor. Aleluya. Amén. Salmo 55, 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué interesante este texto. Hay una realidad humana que no podemos pasar por alto. Las relaciones interpersonales son complicadas. El ser humano es un ser social. Desde el inicio el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y a partir de esa ayuda idónea se entró en un vínculo relacional que se extendió luego a la familia y que se extendió luego a las amistades y los conocidos, y las personas nos vemos en la obligación de interactuar todos los días con alguien. Es inevitable, no estamos solos en este mundo, y aunque a algunos les gusta estar en soledad, la realidad es que somos seres sociales y es importante que llevemos esas relaciones de la mejor manera. Esta situación de pandemia ha sacado a la luz un conflicto más, aparte de lo evidente. Se oyen noticias, nos llegan comentarios, observamos o quizás hasta vivimos nosotros mismos situaciones en las cuales vemos que hay roces. Quizás porque las personas están pasando más tiempo en la casa de lo que estaban acostumbrados, cuando hay estos periodos de restricción, de aislamiento social. Pero la realidad es que conflictos siempre han surgido. Y algunos de nosotros decimos: yo soy fuerte, a mí nada me afecta. Y algunos de nosotros decimos: soy muy frágil y todo me afecta. La realidad es que a unos o a otros
esta situación de interactuar no siempre nos es tan sencilla. Pero a raíz de los conflictos, de las situaciones, surge todavía algo más complicado, que es cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, y entonces nos vemos ante otra necesidad mayor, que es la necesidad del perdón. Quiero referirme en esta mañana a ese principio del perdón, y que consideremos algunos aspectos bíblicos del perdón, el cual es un tema muy relevante en este tiempo. Permítame compartir una breve anécdota, una ilustración que leí recientemente y que me llamó la atención. Dice: un hombre vio a su enemigo poniendo una cerca con alambre de púas. Y cuando vio a este enemigo que estaba poniendo esta cerca, dijo: esta es mi oportunidad de tomar venganza. Se acercó y, fingiendo bondad, le ofreció ayudarle a levantar esa cerca. Entonces le dijo a su enemigo: agarre usted un extremo del alambre, yo voy a ir al otro extremo y vamos a avanzar más rápido, vamos a ir colocando la cerca juntos. Su vecino, aunque un poco sorprendido, dijo: está bien. Se sintió agradable que contar con una ayuda, pero la intención de esta persona era otra. Cuando él vio que su enemigo tenía sujetado ese alambre, él jaló con todas sus fuerzas para que ese alambre se incrustara en el cuerpo de su enemigo. Dijo: aquí me saco el clavo, y jaló fuertemente. Realmente ocurrió. El alambre se incrustó no precisamente en las manos de este vecino, sino en su pierna derecha, y se incrustó fuertemente. Y su vecino jalaba con más energía y se reía y jalaba más fuerte al inicio, no percatándose de que sus propias manos estaban siendo dañadas por las púas. Cuando reaccionó a su realidad y se vio las manos ensangrentadas, con orgullo profundo dijo: aún así no te soltaré. Y jalaba más fuerte, y entre más jalaba, más sangre brotaba de sus manos. Al cabo de unos cuantos minutos, su vecino le dijo: vecino, ¿no le parece que ya es bastante tarde? ¿No cree que es mejor que dejemos ya esto así y que nos vayamos a nuestra casa? Y él decía: no, y jalaba más fuerte. Y por último su vecino le dice: ya es hora de soltar, porque en mi pierna derecha yo tengo una prótesis de madera. ¿Quién estaba siendo afectado? El que pretendió dañar al otro. El principio del perdón es muy importante, porque a veces creemos que al no perdonar estamos de alguna manera afectando a la otra persona o respondiendo a ella de alguna manera que le cause daño o que obtenga su merecido. Pero la realidad, como en esta ilustración, es que muchas veces quien no perdona es quien se ve más dañado, más afectado. La otra persona sigue feliz haciendo su vida y sus cosas, y el que se siente afectado cuando le ve, ya le cayó mal la comida, ya se le arruinó el día, y la otra persona en paz. El principio del perdón es importante. Pero en este texto de los Salmos que acabamos de leer, y vuelvo a leer los Salmos 55:12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comíamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Si hay algo terrible es cuando nosotros nos sentimos heridos, dañados, afectados por cualquier persona, pero más terrible cuando es una persona cercana. En alguna manera el salmista dice: si hubiera sido un desconocido, todavía yo lo paso ahí.
Pero tú, mi amigo, pero tú, mi familiar, pero tú, mi persona cercana, me has herido. Eso no lo puedo perdonar. A veces esto ocurre, sigue siendo un principio que está activo y la Biblia nos dice, perdona, perdona. Utiliza este texto la palabra afrenta, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dice el texto. Y el diccionario dice que afrentar es herir, avergonzar, deshonrar, marcar negativamente la vida de otro. Eso es afrentar. ¿Cuántos hemos sufrido afrenta? ¿O cuántos hemos provocado afrenta para otro? Porque tenemos que ser humildes y reconocer que no solo nosotros somos heridos, no solo nosotros somos avergonzados, deshonrados, marcados negativamente, nosotros también a veces hacemos lo mismo para con otras personas. Este es un másquil de David, dice ahí la indicación del texto. ¿Cuándo pasó David por esto? Bueno, algunos eruditos piensan que tal vez se puede adjudicar este salmo a un periodo de su vida que vivió David que fue muy triste para él, muy trágico, que fue la rebelión de su propio hijo, Absalón, que se rebeló contra su reino, que se organizó para estar en contra de su padre y que lamentablemente murió en el intento. Entonces, pensando en esto, ampliemos el panorama. ¿Existe otra situación similar a esta en la Biblia? Pensemos aún más directamente en nuestro modelo por excelencia, en Jesucristo. ¿Existe algún momento de la vida de Jesús donde vivió esto? La respuesta es rotundamente sí, definitivamente sí. La humanidad hizo afrenta contra el Mesías, contra el Salvador. El Evangelio de Lucas dice en el capítulo 20, Lucas capítulo 20 dice lo siguiente, versículo 19. Lucas 20, 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y echándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar el tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Nada más por dar uno de los tantos ejemplos donde sean fariseos, sean escribas, donde personas se vuelven en contra del Señor y hacen trampas y buscan cómo ofenderle, avergonzarle, herirle. Eso se repite durante el tiempo que está Jesús en esta tierra en reiteradas ocasiones. Hubo momentos donde dice que quisieron aventarle por un guindo, por un precipicio. Muchas veces querían matarle. Pero aún todas esas cosas no se comparan con la más grande afrenta que esta humanidad ha hecho. Jesús, el Padre, dio la vida de su Hijo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y cuando Él vino, murió por amor, porque la humanidad le dio la espalda y le rechazó. Dios hizo pacto con el hombre traicionó a Dios y Dios procuró restaurar la situación. Envió su palabra,
envió sus mensajeros, y aún así fue rechazado. Y como si no fuera poco, envió a su hijo amado, al que mataron también. Todo eso lo vemos. La pregunta sería, ¿qué merecen estas personas? ¿Qué merecen estas personas ante esa actitud? Definitivamente la respuesta es la muerte. La muerte. Acompáñeme también a leer, ahí mismo estamos en Lucas. Leímos en el 20. Avancemos un poquito más adelante. Dice el Lucas 23:33. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Se le dio la espalda al maestro. Se rechazó su mensaje de amor, su buena oferta de reconciliación con Dios. Y la respuesta del Señor es: perdón. Perdón. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pese a todo, nuestro Maestro decide perdonar. Y ese principio sigue siendo aplicable en el presente, el principio del perdón. En Mateo capítulo 18 también dice el verso 21. Mateo 18 dice el versículo 21. Mira qué interesante este texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Es interesante cómo nosotros, los seres humanos, le ponemos un límite al perdón. Le ponemos un punto final. Le ponemos una cantidad. Y cuando se trata de afrentas en las relaciones con otros, decimos: no, ya es demasiado. Ya te perdoné demasiadas cosas. Ya no perdono más. Pero la respuesta de Jesús es: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto, por supuesto, que es una manera de decir que el perdón no tiene límites. Que el perdón es un principio aplicable todos los días de nuestra vida. Que el perdón debe ser algo al cual no le pongamos freno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no le pone freno. ¿Será acaso que Dios dice: Germán, ya te perdoné 487, 488, 489, 490, ya llegué? No. El perdón de Dios es sin límite. Dice la palabra también que si nosotros nos arrepentimos, si pedimos al Señor que nos perdone, Él es fiel y justo, 1 Juan 1:9, para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero vea qué interesante aún más el énfasis que le da el Evangelio de Lucas. Acompáñeme a ver el texto paralelo a este, pero en Lucas 17. Aquí nos queda claro que Jesús dice hasta 70 veces 7 si es necesario. Pero vea cómo lo dice Lucas. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale.
Ahí está el principio del perdón otra vez. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Vea la amplitud que le da todavía el Evangelio de Lucas, el énfasis que le pone, reafirmando esa realidad de que el perdón no es por cantidad, el perdón es un principio por extensión, que no debiera tener limitación, ni debiéramos ponerle freno alguno. Tal vez algunos de ustedes en este momento estén diciendo, pero es que usted no sabe lo que esta persona me hizo. Pero es que usted no tiene idea de cuán injusto es lo que yo he sufrido. Pero es que usted no tiene idea de cuántas veces he perdonado. Y sigo llevando golpe. Y sigo llevando golpe. Sí, pero la palabra no nos dice que contemos los golpes ni las afrentas. Sino nos dice, sigue perdonando. Ese es el reto que tenemos. Sigue perdonando. Porque eso es lo que aprendemos de Cristo. Ese es el principio que extraemos de nuestro Señor. ¿Por qué insiste tanto Dios en que perdonemos? 3 cosas muy puntuales para avanzar. ¿Por qué insiste Dios tanto en que perdonemos, que apliquemos este principio? La primera, para los que gustan anotar, perdonar es la principal prueba de que somos hijos de Dios. No hay otra manera de decir esto. Perdonar es una de las principales pruebas de que somos verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, es un pueblo perdonador. ¿Por qué? Porque tiene un Dios perdonador. Mateo capítulo 5, dice el verso 43. Mateo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuáles son los parámetros del reino de Dios? Son parámetros de amor, son parámetros de perdón. Y si somos sus hijos, ese amor que nos ha llenado nos impulsa a perdonar las veces que sea necesario, así como Dios es amor y nos perdona constantemente. Es el fruto de un verdadero cristianismo. Es el fruto de un verdadero cristianismo. En Lucas capítulo 9 también, otro énfasis que podemos ver a esta realidad del perdón como pueblo de Dios. Lucas capítulo 9, dice el verso 51, Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ya que preguntan, brotó de ellos. Como no querían recibirlos, entonces dice, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿De qué espíritu somos? ¿Somos del espíritu de Cristo? ¿Somos ese pueblo de Dios? ¿Somos sus hijos? Si su espíritu, si ese es el espíritu que tenemos, entonces tenemos un espíritu de amor, un espíritu de perdón, no un espíritu de venganza y destrucción. A veces da tristeza oír al pueblo de Dios cómo se expresa en ira y cómo, al igual que estos discípulos, caen en la trampa de anhelar venganza y destrucción de otros.
Pero el Señor dice, amen a sus enemigos. Amen a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Lo demás queda en las manos de Dios. Él es el único que tiene la autoridad para decir si manda fuego del cielo o no. Pero nosotros no debemos anhelar la destrucción de las personas. El perdón es algo que Dios nos insiste en su palabra porque es prueba de que realmente somos sus hijos. En segundo lugar, Dios insiste en este principio del perdón porque es lo que se espera de nosotros. Esto es lo que Él espera que nosotros hagamos. No hay otra cosa que Él espere de parte nuestra. Tiene que ser es evidente en nosotros esa actitud. En Colosenses dice el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Poderosa palabra. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué clase de ropa andamos puesta espiritualmente hablando? ¿De qué estamos revestidos? ¿De amor? ¿De perdón? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Déjame decirte con total convicción, eso es lo que Dios espera de ti. No por casualidad has llegado a este mensaje. Tú que sabes que tienes esa falta de perdón que está carcomiendo tu interior. Tú que tienes ese resentimiento, ese rencor y que quizás has caído en esa trampa como los discípulos de decir que Dios mande fuego y que destruya. ¿Y cuándo? El Señor nos dice, vístete de amor, soporta, ten paciencia y perdona. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero es lo que se espera de parte nuestra porque hemos llegado a Cristo. Ya no vivimos solos, ya no caminamos solos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos ministra, que nos fortalece. Tenemos la palabra de poder que nos ha hablado y que nos ha dado la verdadera libertad y ha quitado la venda de nuestros ojos que nos hacía ver de otra manera la vida. Ahora tenemos una nueva realidad y esa realidad se vive en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Hasta el Padre Nuestro incluye de parte de Jesús esa oración modelo y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como qué, como también hemos sido perdonados y perdonamos también como también perdonamos a los demás. Esa es la realidad. Ese es el reto, ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Pero Dios insiste en esto no porque sea caprichoso ni sea masoquista. La intención de Dios y de todos sus principios, de todos los principios bíblicos es bendición. Es bendición. Primera de Juan también, Primera de Juan capítulo 2. Hay muchos textos que hablan del perdón, por eso es que he mencionado bastantes textos en esta mañana. Este principio está por toda la Escritura. Nada más estamos resaltando algunos textos. Primera de Juan, en el capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 9. Primera de Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así de directo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía
en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. O uno o otro. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Si estamos en la luz, amamos. Si estamos en la oscuridad, aborrecemos. Si estamos en la luz, soportamos, perdonamos. Si estamos en la oscuridad, atacamos, nos vengamos. Dice el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Mire, cuando hay falta de perdón, las tinieblas ciegan y no nos permiten ver con claridad las cosas. De este hombre, del ejemplo, él no pudo medir que si jalaba fuerte, él iba a ser el más afectado y se iba a destruir sus propias manos. En las normas del reino de Dios, un perdonado perdona. Permítame repetir esto. En el reino de Dios, los perdonados perdonamos. En el reino de la luz, los perdonados perdonamos. En el reino de Dios, los amados amamos. En el reino de Dios, los que hemos recibido misericordia, brindamos misericordia. En el reino de Dios, los que hemos alcanzado gracia, damos gracia a los demás. Mateo capítulo 6. Hay tantos textos que podríamos mencionar, que no tendríamos tiempo suficiente, pero déjeme acotar algunos más rápidamente. Mateo capítulo 6, el versículo 14. Mateo capítulo 6, 14. ¿Por qué Dios insiste tanto en que perdonemos? Bueno, porque esa es la evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Segundo, porque eso es lo que Él espera de nosotros, no otra cosa. Podemos hacer montones de otras cosas, pero si no amamos, si no perdonamos, no estamos realmente agradando a Dios. Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es lo mismo que Jesús también dijo en otra oportunidad, que con la medida que medimos, vamos a ser medidos. Toda esa ira, todo ese enojo, toda esa palabrería grotesca y esa sed de venganza que a veces expresas a los demás, eso cosecharás. Eso cosecharemos si caemos en ese terrible estado de resentimiento, de falta de perdón, de sed de venganza. Pero en el reino de Dios, los perdonados, perdonamos. Eso es lo que se espera de nosotros. Eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Pero pastor, yo leo la Biblia. Pero pastor, viene yo como oro. Pastor, usted no tiene idea, yo hablo como 7 tipos de lenguas. Pastor, yo no me he perdido ninguno de los videos de las transmisiones de los cultos, y si fuera presencial ahí estaría. ¿Será eso lo que Dios espera de nosotros o hay algo más? Desde un principio, el Señor Jesús declaró los parámetros, estableció los parámetros de ese reino que se instaura en Él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que nos gusta que nos perdonen? ¿Verdad que nos gusta ser amados y tratados con misericordia? Qué cosa más terrible, yo no sé si a usted le pasa, pero qué cosa más terrible es vivir sabiendo que se está en contienda, que se está en rivalidad con alguien, en resentimiento con alguien, en distanciamiento con alguien. No hay nada más lindo que con humildad acercarse y decir, mira, ya no llevemos esto más lejos.
Borrón y cuenta nueva. Lo tercero, muy importante también, ¿por qué Dios insiste tanto en este principio del perdón en la Biblia? Porque el perdón es la clave para vivir en verdadera paz y libertad. Por más duros que nos hagamos, por más duros que nos aparentemos, por más que digamos, a mí no me afecta esto, me resbala, dicen algunos. La falta de perdón nos ata, nos esclaviza, nos corta la libertad, nos roba la paz. Tanto a nosotros como a la otra persona. Cuando se perdona, se recibe libertad, se recibe paz, se recibe paz. Segunda de Corintios, capítulo 2. Por eso es que Dios insiste y por eso el Espíritu Santo nos insiste en esta mañana y nos ha llevado a este tema. Perdona, hijo, perdona, hija, perdona, iglesia. Porque Dios quiere que estemos en paz y en libertad. No que vivamos amargados y siempre ahí incómodos y sin quietud. Más cuando se trata de los cercanos. Por eso tan sabiamente la Escritura recomienda, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se imagina? Yo con mi esposa que todos los días la veo. ¿Cómo voy a pasar un día entero, llegar a la noche y acostarme así y levantarme y seguir resentido y rencoroso? A mí me duele mucho cuando me doy cuenta de matrimonios que están pero no están, que viven ante la sociedad demostrando que son marido y mujer supuestamente, pero que detrás de la puerta de su casa no se hablan. Es más, ya ni siquiera duermen en la misma habitación, como extraños, como si fuera una visita que llegó y le pongo el colchón allá. Eso pasa, eso se da, porque no se arreglan las cosas, porque no hay reconciliación. ¿Y quién saca provecho? El enemigo, para robar la paz y cortar la libertad. ¿Cuánto más con la gente cercana tenemos que buscar sanar esas heridas? Porque nos vamos a seguir viendo, en algún momento nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir teniendo que interactuar, porque somos cercanos. Segunda de Corintios 2, dice el verso 10 y 11. El apóstol Pablo expresa lo siguiente: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Oiga qué importante, el 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No permita usted que Satanás siga ganando ventaja. No permita usted que Satanás siga sacando provecho de ese resentimiento que tienes, de ese rencor, de esa falta de perdón, porque eso se convierte en una amargura, te roba la paz y va acortando la libertad. Y a libertad nos ha llamado el Señor. ¿Por qué Dios insiste? Porque es la clave para nuestra verdadera paz y libertad. Para que el enemigo nos saque provecho y nos destruya. ¿Verdad qué interesante es la palabra perdón en su definición etimológica de la palabra como tal? Dice que perdón viene del latín, que se compone del prefijo, que es per. Ese prefijo per significa totalidad, significa algo completo. Y donare, que significa así literalmente regalar. Cuando tú y yo perdonamos, aplicamos el principio del perdón, que estamos haciendo. Estamos diciendo, yo decido totalmente regalarle a esta persona la libertad. Ya no tengo ya nada contra él, ya no me debe nada, ya yo no le debo nada tampoco. Estás libre, te regalo tu libertad, te regalo tu perdón.
Pero a veces decimos, engañados por el enemigo, no se lo merece, yo no lo voy a dejar libre, yo no lo voy a perdonar. ¿Cómo me voy yo a rebajar a perdonarlo? No, que me perdone, él es el que me debe, él es el que... ¿Y quién saca provecho de esto? Satanás, robando la paz y la libertad. Y entre más lo retengamos, más paz se pierde, más libertad se corta. Necesitamos definitivamente aplicar este principio bíblico del perdón. Qué sabia que es la Escritura cuando nos dice que seamos como niños. Un día de esto estaba viendo un video ahí de dos hermanitos chiquiticos. Uno llega y le quita el popi al otro, popi que se estaba comiendo. El otro furioso llega y le da un cosco en la cabeza. Entonces el otro se devuelve y lo pellizca y tira el popi al suelo. Y no habían pasado unos cuantos segundos cuando se vuelven los dos. El otro se agacha y con la misma saliva de él me hizo una gracia. Le limpia el popi al hermanito. Si fuéramos así, cuánta paz ganaríamos y cuánta libertad. Y cuánto le cerraríamos el camino al enemigo. Entre más retengas el perdón hacia otros, más te dañas, más nos dañamos y más gana el enemigo. Pero cuando perdonamos, somos libres. Dios se goza, le agradamos, hacemos lo que Él espera de nosotros. Y podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted ha escuchado alguna vez este versículo así, completo? Así, sinceramente. Porque yo he escuchado a muchos predicadores, he escuchado a mucha gente utilizar este versículo, el 12:14 de Hebreos, diciendo que sin santidad nadie ve a Dios. Mucha gente dice eso, pero ¿qué dice el versículo antes? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Tan importante como una vida santa, consagrada al Señor es estar en paz con todos. Como dice también la Escritura, hasta donde dependa de nosotros. Si nosotros no perdonamos, eso se convierte en amargura. Y el que gana es el enemigo. Termino diciendo lo siguiente, porque el tiempo ya nos ha ganado. El hecho de perdonar no significa que no va a haber consecuencias. El hecho de perdonar no significa que no va a haber consecuencias. Dios, dice allá en Gálatas, no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, cuando nosotros perdonamos a alguien que definitivamente ha hecho algo grave y nos ha afrentado a nosotros, tranquilo, esté usted en paz, perdone, regálele ese perdón y déjele el juicio a Dios, déjele la consecuencia a Dios, porque Dios también es justo y Dios sabe lo que hace. Porque a veces decimos, no, es que cómo voy a perdonar yo algo tan grave, esa persona se merece una consecuencia. Sí, tranquilo, Dios sabe eso. Y si Dios ha determinado consecuencia y juicio para él, déjeme decirlo, no se lo quita encima de ninguna manera. Pero si Dios otorga perdón y misericordia, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y otorgarle misericordia a esa persona? Romanos 12:19 dice el texto, no se venguen ustedes mismos. Qué interesante, son tres cosas lo que dice. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. No nos venguéis, sino que dice, da lugar
a la ira de Dios. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, porque esto es importante cerrar este mensaje con esto, porque hay gente que entonces toma como excusa esto y dice, como siempre tienen que perdonarme, Dios quiere que me perdonen, entonces siguen dañando a todo mundo y exigiendo. No, con Dios no se juega. Pero nosotros no nos toca ser jueces ni vengadores. Aunque haya estado tan de moda esa película, ¿verdad? Los Vengadores. Yo no tengo por qué ser un vengador. Yo tengo el Dios que determina el juicio y suya es, dice, la venganza. Dios insiste en que perdonemos porque así estamos demostrando que somos verdaderamente sus hijos. Debemos perdonar porque eso es lo que se espera realmente de nosotros de parte de Dios. Y tercero, esa es la clave para vivir la verdadera paz y libertad. ¿Quieres eso? Yo lo quiero para mí. Y aunque sé que es difícil, bendito Dios por su palabra y su espíritu que nos ayuda a perseverar en la dirección correcta. Gracias, Señor, por este tiempo, por este mensaje. Sigue ministrando esta palabra en los corazones, en las vidas. Y que a partir de esto, Señor, que tú nos entregas hoy, haya una toma de decisiones. Decisiones de perdón, de reconciliación, decisiones de paz y libertad. Que en el nombre de Jesús el enemigo no saque más provecho de ese disgusto, de ese conflicto, de esa circunstancia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, que tengan una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús. Recuerde que Dios es bueno, todopoderoso y siempre nos sorprende. Hasta pronto.